Bueno, entonces, señores y señoritas estudiantes, el tema que se ha previsto para esta jornada justamente guarda relación con otro de los elementos que deben ser revisados por el conductor, que son los neumáticos. En cuanto al neumático, en generalidad, vamos a revisar lo que corresponde a la adecuada presión del aire, lo que es el hablado y algunas características en particular que estas tienen. Respecto a la presión de los neumáticos, tenemos precisamente que manifestar lo siguiente, ¿no? Respecto a la presión de los neumáticos, tenemos justamente que manifestar lo siguiente, ¿no? Como ustedes saben, la medición es un proceso muy sencillo en el cual justamente podemos hacerlo nosotros personalmente o podemos ir a una organizadora, un centro adecuado para que... Pero lo que nos corresponde precisamente a nosotros es indicar precisamente que hay que estar acorde a lo que el fabricante nos recomienda para su vehículo. Y esta información nosotros les hemos agregado esta imagen en la cual podemos encontrar en la puerta lateral del conductor o en la guantera, incluso algunos vehículos también la tienen, ¿no? Y si no encontrásemos allí, pues lo que les digo, ¿no? Revisar precisamente el manual de usuario. Justamente los neumáticos se constituyen elementos fundamentales para la seguridad. Estos principalmente están diseñados y construidos a fin de obtener un kilometraje y nivel determinado en el rendimiento de los otros factores, ¿no? Por ejemplo, depende de un mantenimiento y de uso adecuado. Hay factores claves precisamente para el mantenimiento apropiado de los neumáticos y es justamente mantener la presión de inflado correcta, ¿no? Ustedes pueden ver acá en una gráfica que estaba incluida justamente en cuanto tiene que ver a una presión muy baja, una presión muy alta y una presión correcta de los neumáticos. Por eso es muy importante precisamente acoger las sugerencias del fabricante del vehículo, sobre todo, que establece y recomienda la presión específica adecuada para los neumáticos de cada vehículo, y puede ser, como les decía, encontrada en la puerta del conductor, depósito de combustible, guantera, manual de usuario, etcétera. Al usuario, a usted como conductor, se le recomienda precisamente comprobarlo de forma periódica, por lo menos una vez al mes, y justamente antes de iniciar cualquier viaje largo sobre todo. Si la presión del inflado es inferior a la recomendada en el vehículo, el neumático debe ser inflado hasta alcanzar la presión correcta, ya sea con aire común o también tenemos la práctica de llenarlo con nitrógeno. Una cantidad mínima de aire común que no se haya extraído o sea ingresada a la recámara del neumático es precisamente suficiente para que se considere que el neumático lleva aire en su interior en lugar de nitrógeno puro. Recordemos que el nitrógeno es un gas inerte, no inflamable, por eso justamente con esto se llena la recámara del neumático y no es más que aire seco con ausencia de oxígeno. Es el aire del ambiente justamente que contiene aproximadamente un 78% del nitrógeno. He ahí la similitud entre estos dos componentes y por qué ambos se utilizan para el inflado de las llantas, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de este nitrógeno es que se emplea a menudo en neumáticos que se mueven en entornos muy exigentes, ¿sí? O se aplican también, aparte de vehículos, en aviones, en minería o unidades de cargas especiales. Este también se emplea en el mundo de la competición, donde nosotros por lógica entendemos que hay mayores velocidades, obviamente temperaturas de funcionamiento muy altas, y en este caso se utiliza por ello, ¿no? Ahora volviendo al tema que es el fundamental, digámoslo así. En caso de vehículos livianos de uso normal, el inflado de neumáticos justamente no es necesario con el nitrógeno. Sin embargo, no perjudica, no está prohibido, no afecta, ¿sí? En el caso de la utilización que hacemos, ¿no? En este caso tenemos nosotros que prácticamente revisar, no obstante que no previene pérdidas de presión causadas por pinchazos, por fugas entre ring y neumático, fugas por la válvula,
fugas entre válvula y neumático, fugas por componentes del neumático u otras fugas mecánicas, ¿no? Por sí solo el uso de nitrógeno no sustituye la importancia de la revisión periódica de la presión inflada de los neumáticos. Es prácticamente el mismo procedimiento que hay que hacerlo para el uso de aire común, así como de el nitrógeno. Justamente usted debe tener muchísimo cuidado en no circular nunca sobre neumáticos con baja presión inflado o en su defecto también con sobrecarga de inflado. ¿Por qué? Porque los neumáticos, tanto con presión baja o con sobrecarga de presión, sufrirán tensiones excesivas y trabajarán a temperaturas mayores de las contempladas en un uso normal, dando lugar a problemas estructurales en el neumático. Es decir, se destruirá parcial o totalmente, puede provocar serios daños a los ocupantes del vehículo, inclusive la muerte, por lo que sucedería. Recuerden que el neumático está en contacto con la capa de rodadura. Y por supuesto, acá algunas pequeñas recomendaciones respecto de, si usted circula con presión baja, va a darse algunas posibilidades, ¿no? Va a sufrir un reventón, va a tener una mala o deficiente frenada, va a darse el fenómeno del aquaplaning o aguaplaneo, va a tener menos estabilidad en curva, va a desgastarse por los lados de la banda de rodadura, como está acá, ¿no? El gráfico. ¿Qué pasa si circula con una presión alta? Va a tener menor agarre, ¿sí? Porque la parte central es la que está en contacto con la capa de rodadura. Y por supuesto, como ustedes pueden observar en la gráfica, hemos hecho énfasis en que hay un desgaste por el centro. ¿Sí? La gráfica tercera es la correcta. Ahora bien, ¿qué pasa si usted también circula con la rueda sin aire ninguno? Que también a veces se da. Esperamos que no nos ocurra a nosotros. Hay ocasiones en las que tenemos la tentación de ir hasta el taller con la rueda completamente deshinchada para que nos las arreglen, nos la reparen. Podríamos pensar que si vamos muy despacio no va a pasar nada. Sin embargo, esto no es así. Ojo, al apretar el filo de la llanta contra el neumático aplastado, iremos creando un surco en la goma que puede inutilizarlo definitivamente. Si usted va, se dirige a un centro especializado en neumáticos con una rueda con este surco, es posible que ya no haya la posibilidad de reparación, no hay la responsabilidad de reparar este pinchazo. La única posibilidad que nos queda a nosotros será comprar unos nuevos con el consiguiente aumento de gasto por un pequeño descuido en observancia justamente en este tema, porque para hacerlo bien hay que poner nuevas, por lo menos las dos ruedas en el mismo eje, que es lo que se nos recomienda. Ahora bien, hay una cuestión respecto de los neumáticos, ¿no? Respecto de la presión. Ustedes van a ver un video que les voy a proponer en el cual se habla de las unidades de bares y el bar equivale a 14.5 PSI, que por su nomenclatura en inglés, traducido al español, es libra por pulgada cuadrada. Ambas son unidades de presión para aire comprimido y esa pequeña aclaración nada más, ¿no? Nosotros vamos también a continuación a ver lo que corresponde al labrado del neumático. Sí, saltémonos este temita para ver justamente el labrado de los neumáticos. El labrado, como ustedes pueden observar, justamente sirve en un 90% para dispersar el agua y la suciedad que hay entre la llanta y el piso. Ahora bien, una llanta es el elemento vital para el correcto funcionamiento del vehículo y para la seguridad de las personas que van en él. Aclarado ese tema, ¿no? Por lo tanto, el conductor espera un mínimo de beneficios que sea durable, cómoda y segura. El labrado en sí es un segmento de la llanta que está en contacto con el piso, por lo que su correcta selección es muy importante. La forma más adecuada es justamente identificando el tipo de terreno en el cual usted va a conducir. Sí, ya que va a ser mejor desempeño, digamos, una en superficie de asfalto, ¿no? A las que, por ejemplo, son terrenos no asfaltados, tierra, lastre, etcétera, que incluso pueden ser también, y de hecho, corresponden a distinta construcción. El labrado clasifican a los neumáticos en las distintas formas que a continuación vamos a ver, ¿no? Tenemos llantas tipo AT, llantas tipo HT y llantas tipo MT. Ahora bien,
¿Qué son todos y cada uno de estos tipos de llantas? Vamos a explicarlo un poquito mejor. Sí, nosotros probablemente originalmente, para quienes recién están conociendo este mundo de los vehículos, de los autos, podrán haber pensado que tal vez la forma, la figura, dependía de cuestión de gustos nada más, ¿no? Que en realidad todos los neumáticos eran en esencia lo mismo, ¿no? Pero no es así. Hay diferentes características, propiedades, categorías para transitar por los distintos caminos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos las llantas tipo HT o Highway Terrain. Justamente estas son aquellas llantas que por lo general llevan los vehículos en la ciudad, ¿sí? Y han sido diseñados para transitar sin ningún problema sobre el asfalto, incluso sobre carreteras, sin presentar un desgaste considerable. Características relevantes de este tipo de llantas HT, las izquierdas en la pantalla, es que justamente se encuentra en la capacidad de adherirse a los terrenos secos y mojados también, donde precisamente se va a conseguir evacuar el agua por medio de los canales de manera rápida. ¿Sí? Nosotros justamente no percibimos lo que sucede, los neumáticos obviamente no está al alcance, pero justamente tenemos que recordar que el neumático tipo HT justamente no es demasiado agresivo, como ustedes pueden ver, no es inclusive lo vemos por su forma, nos muestra que no va a hacer ningún daño sobre la superficie. También, sí, estas, por ejemplo, van a permitir alcanzar una buena velocidad, sí, también una buena respuesta al frenado, obviamente, y tanto en rectas como en curvas. Las llantas tipo HT o Highway Terrain, además de ser muy versátiles, le ofrecen a usted una tracción silenciosa y en muchos casos contribuyen al consumo razonable de combustible por su baja resistencia al rodamiento. Recordemos que también depende del tema económico, la selección de un neumático. Las llantas tipo AT o por sus iniciales All Terrain, todo terreno, o también conocidas como mixtas, justamente nos van a ayudar a circular en la ciudad tanto en el día o en la noche, o las afueras de las ciudades, cuando usted lo hace con frecuencia. Justamente, ¿por qué la necesitamos? Es muy sencillo la aplicación. Se caracteriza por tener un hablado de la banda de rodamiento con unos tacos un poco más anchos y robustos en relación con la HT, que les permiten adherirse a terreno con mayor fuerza. Recordemos que en este caso no vamos a circular solamente sobre asfalto, sino sobre tierra, arena, piedras, entre otros, lo que conocemos como lastre, ¿no? O empedrado también. Es muy importante que sepamos sobre este tipo de llantas que cuando transitan sobre el asfalto suelen ser más ruidosas que las tipo HT, haciendo que el trayecto sea menos confortable, sobre todo para los pasajeros. Sí, sin embargo, hay quienes las compran únicamente por su aspecto aventurero, como les decía en un inicio, por la forma como se ve, ¿no? El compuesto de caucho utilizado en la fabricación de esta familia, o clasificación o tipo, es más denso por lo que proporciona mayor fuerza de tracción, evitando que su vehículo patine. Se considera que está diseñada para ser usada 60-40 o 50-50 en el caso más extremo, ¿no? 50 sobre asfalto y 50 sobre terreno agreste. Y finalmente las llantas tipo MT o Motorline. Este tipo de llantas son fácilmente identificables. Su diseño es más robusto que las anteriores en su banda de rodamiento, que van a transitar por fuera de las carreteras sin ningún problema. ¿A qué nos referimos? Probablemente con este tipo, y más que seguro, con estas llantas vamos a cruzar pantanos, ríos, bueno, dependiendo también del tipo de vehículo, ¿no? Recordemos que usted va a tener que circular también un vehículo todoterreno 4x4 o mínimo una camioneta. No, en ese sentido nosotros justamente vamos a circular sin sufrir daños severos en el compuesto del caucho del neumático, el cual es mucho más duro que el de las dos categorías anteriores. Diferencias fundamentales y principales es la distancia entre los tacos, ¿sí? Que justamente van a evitar la acumulación de residuos de terreno, los cuales si no fuesen evacuados, ¿qué sucedería con
con el neumático. No cumpliría con la propiedad evacuadora de estos desperdicios o residuos, haciéndola prácticamente que se convierta en una textura lisa, por lo tanto, lo que les acababa de decir anteriormente. Las llantas tipo MT deben ser conducidas a bajas velocidades. Mucho cuidado con eso. Son más ruidosas que las demás. Hay que no olvidarnos de que se debe maniobrar sobre superficies agrestes. En el hecho de que circulan sobre asfalto, las va a desgastar más y no es una conveniencia ni de tipo funcional y por supuesto tampoco económicas, ¿no? Tienen que estar totalmente alejadas de pavimento para que justamente circulen con mayor eficiencia, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a una pequeña observación. Ahora bien, basado en esta categorización, unas pequeñas recomendaciones, nada más, ¿no? Para elegir el mejor neumático para su vehículo, si usted tiene un vehículo familiar o de paseo, el labrado tipo HT le va a servir para rodar dentro de la ciudad o carreteras asfaltadas en buen estado, ¿sí? La tipo AT, tanto para ciudad como para malos caminos, ¿no? Empedrados, montañosos, caminos destapados, lastrados, como se conoce comúnmente. Y la tipo MT exclusivamente para vehículos de carga o de trabajo, con un índice de carga alto. Ya vamos también a explicarles un poquito lo que es este índice de carga. Justamente estos datos los podemos encontrar al costado de la llanta. El labrado MT, yo me atrevería, y de hecho así dice la norma, que deben ser específicamente utilizadas para lodo y malos caminos. Lo utilizan los vehículos tipo camionetas y vehículos 4x4, ¿no? Ahora bien, otro aspecto respecto de lo que son los neumáticos, acá también habíamos revisado justamente qué significan los números y letras que están expuestos precisamente en el neumático. No, ustedes saben que tenemos códigos o letras que precisamente nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿qué significan, no? Acá tenemos una explicación un poquito más clara. Los códigos de información justamente hablan de las dimensiones, justamente de las limitaciones de la capacidad de carga y la velocidad máxima de las llantas, ¿no? Pueden haber dimensiones en formato estándar, también el tipo de vehículo y también el tipo de uso de la llanta. Acá tenemos nosotros una imagen anexa en la cual podemos ver que el primer número que tenemos al costado de la llanta nos indica precisamente la anchura de la llanta en milímetros, ¿no? En este caso tenemos 255. El segundo número precisamente representa el porcentaje de la altura del perfil de la llanta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 60, que representa el 60% de perfil. Un menor perfil podría mejorar la adherencia en las curvas y un andar más firme, ¿no? Esas, por ejemplo, son llantas para circulación en las ciudades o caminos asfaltados. El tercer valor tenemos nosotros dependiendo de la arquitectura, si es radial o diagonal. En este caso, la nueva tecnología, la nueva tendencia, hace referencia a que comúnmente ya tenemos el tipo R, también hay el tipo C, y corresponde al tipo de llanta que puede ser radial o convencional. En el caso de las cuerdas en el tipo R, estas están dispuestas de un lado a otro, y las convencionales están a lo largo de la banda de rodamiento, ¿no? Y tenemos también acá otros los valores que es justamente el índice de carga. Este índice de carga yo les había manifestado y de acuerdo a lo que se fabrica tenemos un valor mínimo de 60 que equivale a soportar 250 kilogramos de carga y un valor máximo de 125 adimensional que indica que el vehículo, o en este caso el neumático, va a soportar 1.650 kilogramos de carga, ¿no? Entonces ese es el factor que tenemos como índice de carga. Y finalmente, el código de la velocidad, ¿no?
Esos son los principales, justamente, valores que tenemos en los neumáticos. No olvidemos que esto también depende o es más específico según el fabricante del neumático, pero por lo general en una especificación de este tipo, esos son los valores de la nomenclatura que generalmente se manejan para el tema de los neumáticos. Ahora bien, ustedes ven acá que tenemos un indicador de medición del labrado del neumático. ¿Por qué es importante esto? Vamos con una imagen un poquito más específica en este sentido. Lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos primero el elemento que ha sido construido y elaborado para esta medición, y acá algo que podemos nosotros hacerlo de modo doméstico, ¿no? En el caso de no contar con este elemento que justamente nos ayuda a medir. 1 centavo puede ser suficiente para medir el desgaste de sus neumáticos, ¿sí? Todo el neumático viene con un indicador de desgaste en la banda de rodamiento. Es justamente una banda sólida horizontal dentro del labrado. En la llanta nueva se ubica al fondo de la huella. En una llanta desgastada ya estará prácticamente al nivel de la huella. Es decir, cuando la parte de la llanta que hace contacto con el suelo está a nivel del indicador, va a significar, en primer lugar, que la llanta no cumple con los requisitos de mínimos de profundidad definidos por el fabricante de la llanta, ¿sí? Además, como siempre acostumbramos, según la ley ecuatoriana de transporte, señala que ningún vehículo puede circular con un labrado menor a 1.6 milímetros. Sin embargo, hay que recordarles lo que siempre hacemos. No llevar al límite ninguno de los elementos, cambios, sustituciones, reparaciones. No, porque el daño va a ser mayor. No. Ustedes recuerden también lo que decía acá. ¿Qué pasa con un neumático cuando incluso no tiene aire de presión dentro de su recámara? Era inminentemente ya el cambio del mismo. No había reparación para ese pinchazo, ¿no? En este caso, sin embargo, como les decía, no hay que llegar a este nivel. Lo recomendable sería que no sea menor a 3 milímetros. ¿Por qué? Porque la adherencia en superficies mojadas prácticamente va a ser muy gravemente afectada. ¿Por qué hablábamos del centavito para medir el desgaste de las llantas? Justamente con ayuda de una manera de 1 centavo, pues justamente usted va a conocer la condición de la llanta, ¿no? Inserte la moneda con la cabeza hacia abajo, la cabeza del personaje que tienen ahí, ¿no? Es Abraham Lincoln, justamente en la ranura de la llanta. Si la profundidad de la huella logra cubrir o rozar el pelo de Abraham Lincoln, la llanta todavía tiene lo mínimo, ¿no? Que son los 1.6 milímetros de profundidad requerido. Pero si existe espacio entre la cabeza y la huella de la llanta, es momento sine qua non, obligatorio, inmediato, de cambiar las llantas. Recuerde, conducir un vehículo con llantas lisas podría ser sancionado con 5 a 15 días de cárcel, según la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial vigente en el Ecuador. Y hacemos referencia también al artículo. Es el artículo 172, que nos indica que se prohíbe la circulación de un vehículo con las llantas en mal estado, sea por roturas, estén lisas, sufran deformaciones o cuya banda de rodadura tenga un labrado inferior a 1.6 milímetros, ¿no? Así que tengamos muchísimo cuidado. Como les decía en una sesión anterior, es mejor prevenir que reparar, ¿sí? Esperamos que nos sea de alta utilidad y vamos a complementar esta presentación precisamente con un videito un poquito más ilustrativo, si queda algún